¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Democracia y hoy vamos a tener un panel muy interesante porque vamos a hablar sobre la familia. ¿Cuál es el rol que viene desempeñando actualmente la familia? ¿Cómo se trata padre e hijo, esposo a esposa? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando a las futuras generaciones? Pero sobre todo, ¿cuál es nuestro deber y cuáles son nuestros derechos respecto a nuestros hijos? Igualmente hablaremos de los deberes y derechos de los hijos para con los padres. Pero sobre todo eso, ¿qué futuro estamos dando y estamos asegurando al Perú? ¿Qué tipo de personas estamos creando, estamos formando? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Bien, hoy el tema de esta noche es la familia y los invito a participar con nosotros. Inmediatamente nos van a responder la siguiente pregunta, pero antes vamos a ir con nuestro termómetro marítimo porque necesitamos estar pendientes y muy al tanto de la temperatura del mar y así usted podrá estar informado paso a paso de lo que viene ocurriendo con el calentamiento de nuestras aguas ante la eventual llegada del fenómeno del Niño. Vamos con termómetro marítimo. En Democracia esta noche usted se mantiene informado sobre la temperatura del mar. Y vamos ya con nuestra costa. Primero vamos a Talara, 23 grados, la temperatura del mar, usual en esta zona. Vamos con Pimentel, igual que ayer, creo, 21 grados Pimentel. Y finalmente a uno de los puertos más importantes como es Salaberry, con 20 grados la temperatura marítima. Y bien, todavía por ahora no hay alerta y tampoco se habla pues con este estado del mar de un fenómeno del Niño que venga arrasador o que venga de una manera tan negativa. No queremos alarmar a nadie, así es que esto es lo que nos envía el Instituto del Mar del Perú y nosotros les hacemos conocer para que usted se mantenga informado con respecto al calentamiento de las aguas. Pues bien, el fenómeno del Niño se da justamente por eso, ¿no? Porque el mar torna a calentarse y las especies marinas pues migran a otros lugares y se desatan eventos inusuales y con ello lluvias que en nuestra región duran incluso hasta 10 días. Pues bien, por ahora no hay que preocuparnos, terminamos con termómetro marítimo y voy con la pregunta de esta noche para que ustedes que nos están viendo puedan participar y también escuchar a nuestro panel e ir mandando sus preguntas a través de nuestra línea telefónica. Te invito a marcar el 48 16 22 y a través de las redes sociales. Vamos primero con la pregunta en prueba de verificación ciudadana. Ahí está nuestra prueba de verificación ciudadana, la pregunta de esta noche para todos quienes sintonizan Democracia y participan de nuestro panel. ¿Crees que las familias peruanas atraviesan una profunda crisis de valores? Hay que empezar primero por casa. Hay que hacer una autoevaluación, cómo venimos trabajando como padres, cómo venimos desempeñándonos como hijos y cuál es la impresión que tenemos de nuestra familia. Te invito a que lo comentes con nosotros a través del Facebook, con Facebook/Democracia, a través del Twitter @DemocraciaUCB y con el hashtag Democracia a las 7. Y también comunícate con nosotros al 48 16 22 o al RPM 9585 90 006. Me voy a una pausa y regreso con el panel, ya mismo en Democracia. El tema de esta noche, la familia, valores, problemas y su importancia en la Constitución del Perú, en la Constitución Política del Perú. Vamos a analizar la familia, qué está pasando con esta célula básica, que si no funciona desde este núcleo, difícilmente vamos a poder cambiar a los futuros hombres del mañana. Es una gran responsabilidad que tenemos los padres y los hijos. Le doy la bienvenida a los panelistas de esta noche. Está conmigo el pastor Manuel Tejada, presidente de la Fraternidad de Pastores Evangélicos de Lambayeque. Buenas noches, bienvenido. Gracias por conformar este panel. También está conmigo el pastor Rodolfo Ramírez, miembro de la Fraternidad de Pastores Evangélicos de Lambayeque. Buenas noches, gracias. Y se encuentra el psicólogo Denis Antonio Mera Quesada. Buenas noches, bienvenido, miembro de la Escuela
de Psicología de la Universidad César Vallejo. Antes de ingresar con el tema, les invito por favor a ver nuestra previa para sacar luego las conclusiones. Vamos con la previa. Largo ahora con el arranque. De la vía se encontró con Jorge Bachi, rompe largo el argentino. Un papá viendo televisión en la casa. Vemos a un hijo viendo videojuegos, hemos visto a una hija en el internet. De la Semana de la Moda se a una mamá cocinando y viendo televisión. Reinventar una moda que nace, muere y renace en cada temporada. Y la moda también estuvo al día en Lima, Perú. Y ahí estaba nuestra previa, imágenes que dicen mucho. Realmente es así, la familia actual, el hijo está en sus videojuegos todo el tiempo, la hija está pendiente del chat, del internet, el papá está con el televisor y muy pendiente del partido, la mamá está cocinando y atenta de la moda, y en ningún momento hemos visto unión familiar, conversación, diálogo. ¿Cuál es la reflexión de nuestra previa, Pastor? Perfecto. Justamente, lamentablemente, los padres, aunque irónicamente están en casa, sin embargo son los eternos ausentes. Es decir, la poca comunicación de los padres hacia los hijos, lamentablemente, se ha ido perdiendo poco a poco debido al avance tecnológico, ¿no? De manera que incluso los hogares hoy se han convertido en cabinas de internet, donde papá está con el celular o está con la computadora o el laptop, lo mismo hacen los hijos, lo mismo la mamá, ¿no? Y lo peor de todo es que no se viene regulando los programas que se emiten por la televisión, por el internet también, no hay un control absoluto al respecto. Bien, todo exceso, digamos, psicólogo, tiene consecuencias. Está bien, la tecnología nos permite y nos soluciona muchas cosas, pero el exceso es el que nos lleva a lo que está pasando con la familia, la desunión. Claro, definitivamente, admitiendo de que nuestra sociedad actual es una sociedad tecnológica y llamada la sociedad del conocimiento, quiera que no, este mismo ambiente de competitividad hace de que los padres se alejen cada vez más de las actividades y todas las tareas y todas las cosas que sus hijos están realizando, perdiendo el control, perdiendo esa observación del entorno que está alrededor de su hijo y que ello puede provocar ciertas cosas, hábitos adecuados, hábitos inadecuados. Acabamos de ver nosotros en el material, por ejemplo, hay chicos que están ensimismados, metidos prácticamente todo el tiempo o muchísimas horas en juegos o videojuegos, que esto no es otra cosa que compensar el hecho de que como no hay diálogo, como lo dijo el pastor, no hay comunicación con los padres, ellos prefieren abocarse en una situación, en un objeto, en un videojuego que les permita quizá olvidarse un poco y desengancharse un poco de la realidad, ¿no? Bien, pero ¿estamos en contra de la tecnología o no? ¿Ustedes desde el punto de la iglesia? De ninguna manera vamos a estar en contra del avance tecnológico, científico. Todo lo que es prosperidad, todo lo que es de ayuda para el ser humano, bienvenido, ¿no? Aquí el problema es que los padres han dejado de cumplir su responsabilidad, ¿no? Nosotros desde el punto de vista bíblico, Dios ha instituido el matrimonio, luego la familia, y le dio toda la responsabilidad al hombre, ¿no? El esposo, el padre de familia, es la autoridad espiritual y en toda área. Por cierto, su responsabilidad la comparte con la esposa, ¿no? Pero que hemos venido viendo a través de los tiempos, que esa falta de autoridad ha ido desapareciendo, ¿no? Y yo todavía he alcanzado, por ejemplo, almorzar juntos, ¿no? El papá, la mamá, los hijos, y a veces la abuela o el abuelo, todos juntos. O sea, nadie podía faltar a la hora del almuerzo, ¿no? Por lo menos el almuerzo. Y hoy día ya vemos, pues, totalmente una familia desunida, ¿no?
Ahora, el trabajo es pues precisamente del padre de familia, de la madre de familia, que tiene que hacer un trabajo que pueda unir a los hijos, ¿no? A unirse entre ellos mismos y fortalecer de esa manera, ¿no? Denis, ¿es importante en la sociedad actual que el padre siempre esté a la cabeza del hogar? ¿Esto funciona así o ya no funciona así ahora? ¿No es necesario? Lo que pasa es lo siguiente, mira, Rocío, cuando se tomaba en cuenta como referencia de que el padre es la cabeza del hogar, el padre es la autoridad, eso ha alimentado, ha reforzado, quiera que no, a través de los años, los patrones y actitudes machistas en una sociedad latina como la de nosotros, donde el papá era el que imponía, el varón era el que tomaba las decisiones, quizás de manera autoritarias. Esto se ha venido perdiendo, claro, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en cuestión a géneros, ya la mujer ha venido ganando espacios, claro, teniendo roles un poco más. Estamos en una sociedad donde se lucha por la equidad de género y la pero mujer está alcanzando un rol no se trata de importante. machismo. Bien. ¿No? Es cierto, nosotros los latinos tenemos esa tendencia, pero lo que yo me refería es que la palabra de Dios dice que Él dio toda autoridad al varón. Él es responsable, el esposo, el padre de familia es el responsable, ¿no? Pero vemos al padre como el proveedor, ¿no? Siempre, y eso es lo que tenemos en la cabeza. El padre que no se siente proveedor, es que el hecho de que Dios responsabilidad. haya constituido al varón como cabeza, eso no significa que es el autoritario. O sea, el hecho de que Dios dio esa responsabilidad significa que el hombre tiene que ser líder, ¿no? Y eso es precisamente lo que el hombre ha perdido hoy en día. Hoy en día no hay liderazgo. Bien, ¿no? Entonces, efectivamente, los roles se han invertido hoy en día en el hogar. Es decir, hoy los hijos mandan a los padres y los padres simplemente obedecen, cuando en realidad eso no es así. Los padres no debe de somos ser hijos así. ahora, ¿no? Pero Esa por es la supuesto, situación. y los hijos saben muy bien manipular y trabajar en esa área para con los padres. ¿Y eso los por extorsionan. qué ha pasado? ¿Por qué hemos permitido? Justamente hay llegar una a este razón punto? también, hay una razón. Obviamente tenemos una generación dolida, golpeada, maltratada, obviamente por los padres, ¿no? Es más, los padres han perdido ese rol protagónico de enseñar, instruir, educar a sus hijos. Incluso el término disciplina se ha malinterpretado con el tema de machismo, golpe, maltrato, violencia, cuando eso no es así. La palabra disciplina tiene que ver mucho con la educación. Y para que haya una buena educación, una buena formación en los hijos, lógicamente los padres tienen que presentarse como un ejemplo, como un referente para los hijos. De alguna manera no solamente con palabras. al Estado de esto con el tema de los derechos del niño, los derechos humanos. El padre ya no puede golpear al hijo como antes, el hijo está en su derecho de denunciar incluso, ¿no? Es que los padres no tienen que golpear a los hijos, de ninguna manera. La Biblia no especifica exactamente eso, que los padres tienen que arremeter contra los hijos, de ninguna manera. Su liderazgo, en este caso pero su los autoridad... hijos no lo ven ustedes más empoderados que antes. Mire, su autoridad... Porque el padre ha perdido justamente eso, la autoridad. Claro, justamente pierde la autoridad por el mal ejemplo. O sea, el padre no ha sido coherente con lo que dice y con lo que hace. Ha terminado confundiendo Eso es muy prácticamente a los difícil de lograr, hijos. ¿no? Pero por supuesto, ahora Cristo, hablando precisamente de eso y hablando de sus detractores, los religiosos, le dijo a la gente, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es más, le dijo a la gente, un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Ahora, ustedes, le decía a los religiosos, a sus enemigos, le decía, ustedes siendo malos, ¿cómo pueden enseñar cosas buenas? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, los padres han perdido autoridad precisamente porque no han estado ejerciendo su autoridad con el ejemplo, con la vida práctica. O sea, las palabras no son suficientes, sino el hecho de tener que dar el ejemplo. ¿Y eso en su por qué vida está diaria. pasando, Denis? Nuestra sociedad está viviendo y con patrones demasiado diferentes. Definitivamente, tomando en cuenta lo que nuestro pastor decía sobre el hecho de que el rol que es asumido por el padre no tiene nada que ver con el machismo. En el plano de la sociedad, y se ha visto en la evolución, el ser humano tiende a dar muchas interpretaciones con respecto al contexto, a experiencias previas, a formación educativa, a formación familiar y todo ello. Entonces, en el plano de la práctica, cuando yo interpreto algo, es lo que define justamente mi forma de actuar. El pastor decía, es cierto, hay ciertas cosas que hay que manejarlas, como por ejemplo, el hecho de enseñar con el ejemplo, ¿no? Es muy importante el hecho de enseñar con el ejemplo, y es importante conocer que el ser humano tiene
actitudes, conductas, porque pasa por etapas de desarrollo. Nuestros hijos aprenden muchísimo de la imitación, más de lo que nosotros le podamos decir, que la información que ellos puedan recibir es lo que pueden observar en nosotros y puedan repetirlo, porque nosotros somos referentes. La familia como grupo primario tiene ese efecto, esa capacidad de ya a los integrantes del grupo primario de la familia, que ellos definan sus actitudes, su percepción, los valores. Entonces, una familia, un grupo primario cimentado en valores, en buenos valores, va a ser el referente principal de cada uno de sus integrantes. Pero entonces, ¿qué es lo grave que ha pasado? Porque la familia como valor y fuente de valores ya no lo es. Claro. ¿Por qué se ha perdido eso? Jesús dijo, aprended de mí. El apóstol Pablo y otros grandes hombres de Dios dijeron lo mismo. Es decir, nosotros, los líderes, en este caso los padres, tenemos que ser ejemplo, ¿no? Y tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos en los hechos, ¿no? Por ejemplo, ayer conversaba con un padre de familia, que él decía, en mis tiempos yo no podía tomar licor con mi padre, aún sea el cumpleaños en casa. Cierto. ¿No? Se respetaba al padre y el padre daba el ejemplo. Nunca el padre decía, hijo, ven, tomemos un vaso de licor. O sentarse a fumar un cigarro el hijo con el padre, ¿no? Que ahora es común. Pastor Rodolfo, a ver, dígame. Es que precisamente el hogar, como dije hace un momento en el preámbulo, el hogar se ha convertido en una cabina de internet, pero también se ha convertido en una cantina, porque es en el hogar donde los hijos muchas veces aprenden también a tomar y posteriormente son los futuros adictos al licor. Aprenden a fumar, ahí el hogar se ha convertido en una discoteca, en un salsódromo. Ajá. O sea, todo lo que se ve, eso mismo sucede. Entonces, hoy simplemente estamos viendo en nuestra sociedad un fiel reflejo de lo que está sucediendo en el hogar. Pues el hogar no solamente es la base de nuestra iglesia, sino la base también de nuestra sociedad. Entonces, en torno a cómo marche el hogar, va a marchar también nuestra sociedad. Hablando de los deberes y derechos, ¿qué deberes y derechos han perdido los padres? A ver, empecemos. En este caso, el deber de instruir y educar a sus hijos, lo que precisamente estamos hablando. Entonces, los padres tienen que ser muy coherentes en la enseñanza de sus hijos. Tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él solía estar muy a menudo con sus discípulos y en esos momentos de intimidad con sus discípulos, Jesucristo solía enseñarles y hablarles de una manera mucho más personal los temas del reino de los cielos, ¿no? Cómo se debe de caminar, cómo se debe de andar en esta tierra. Y durante el día Jesucristo modelaba delante de ellos lo que en la intimidad los había enseñado. ¿No? Ahí estaban los valores digamos, de la justicia, de la verdad, del amor, de la misericordia, qué sé yo. Entonces, todo eso, tantas cosas que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, pues eso no estamos nosotros viendo. Los padres, entonces, cuando han ejercido en algún momento dado su autoridad y han confundido la disciplina con el golpe y con el maltrato, lo que han hecho es arremeter con ira, lastimar, golpear, maltratar al hijo y no lo han hecho con amor y por ende los hijos necesitan una explicación. Cuando los padres no le dan una explicación porque dice, ay, se me fue la mano, se me fue el pie, se me fue la boca, cómo maltraté a mis hijos, entonces los hijos tienen dignidad y ellos necesitan una explicación, merecen todo el respeto, pero si no se les da la explicación de vida del maltrato, la pasada de mano que se nos ha dado, nuestros hijos quedarán marcados para siempre. Así es. Y Denis, ¿qué es lo que estamos recibiendo de las familias? Porque siempre hemos visto a la familia como la escuela de los valores. Ya no hay valores en la familia, hablamos de padres que violan a sus hijos, que golpean a sus hijos, hablamos de hijos que huyen porque la madre les puso un padrastro que los golpea y tantos casos horrorosos que vemos en las noticias, sí, ¿no? En la sociedad. Con respecto a lo que dice Rocío, me hace recordar una investigación que se hizo ya hace 5 años en México, donde se hablaba qué es lo que está pasando con las familias latinas, por ejemplo, ¿no? De que todo lo que está, o los cambios que se están dando en el sistema, la economía, el derecho, esto llamado globalización, cómo hace de que las familias empiecen a tener ciertos cambios, empiecen a evolucionar, que afecten directamente a ello. Y es por eso de que ahora los padres ya no tienen
ese espacio para poder brindar información a los hijos y sobre todo transmitir afecto, amor a ellos. Si hay que enseñarles a los hijos, hay que enseñarles desde su perspectiva. Por ejemplo, si son adolescentes como adolescentes, hay padres que quizá perdemos un poco el norte en que nosotros como adultos queremos el comportamiento de nuestros hijos como tal. Si nosotros tenemos que enseñarles es porque debemos ponernos en la posición de la edad que tienen ellos, el rol que están haciendo ellos para que nos puedan entender. O sea, padres castradores, padres que se han olvidado de que dentro del proceso de desarrollo y aprendizaje las personas tienen experiencias, cometen errores, los solucionan, van aprendiendo, pero tomando como referencia de que los chicos están en un proceso de aprendizaje. Y yo como adulto, yo no puedo de una u otra forma pedir, exigir que mi hijo tenga comportamiento como tal, porque tiene muchísimas cosas que pasar todavía. Es cierto, la sociedad ha cambiado mucho, se han perdido valores, se ha perdido el respeto, se ha perdido la compasión. Parece que ahora se goza con el dolor ajeno. Entonces ya no hay ese espacio donde podamos sentir y podamos tener esa empatía, esa conexión con el sufrimiento de los demás y las necesidades de los Somos demás. inmunes, ¿no? Por Porque supuesto. vemos en la calle y los ignoramos. Por ¿Por qué tan supuesto. fríos? Ves a un papá que va con su hijo, le dice, no mires, camina, no escuches. El niño queda mirando y le dice, papá, ¿y ese niñito qué tiene? Papá, ese señor, ¿por qué está pidiendo dinero? Tú camina, no hagas caso. No le damos nosotros ese tiempo y ese espacio para explicarles qué es lo que está pasando. Y si de nosotros puedan hacer de repente ese detalle, en ese momento, ese aprendizaje de toma hijo, dale, pero le estás dando por esta razón. Entonces explicarle a nuestros hijos, o llegando a casa, que lo que han observado se refiere a tal cosa y los chicos no puedan dar una interpretación equivocada, ¿no? Y tengan una percepción errónea de lo que es la vida y de lo que son los problemas, ¿no? Sí, a ver, por favor. Sí, yo creo que también la falta de visión nos hace que nosotros tengamos que volver a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que volver precisamente donde vemos la base de la fundación de la familia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la falta de amor, ¿no? La falta de comunicación. Ustedes más que cualquiera saben lo que significa la comunicación. El tiempo de calidad que ya no le damos a los hijos, ¿no? Eso hace de que nosotros podamos ver hijos que se encuentran más felices en la calle, más felices con sus amigos del barrio o en lugares donde ellos no deberían estar. ¿Por qué? Porque en el hogar no tienen, ¿no?, ese calor de amor, ese calor espiritual que los pueda cobijar y que les pueda manifestar que los padres comprenden al hijo. Bien, hablamos en todo caso de el amor como el ingrediente básico para esta unión familiar, pero también qué está pasando con aquellos padres. ¿Es correcto decir yo le doy a mis hijos tiempo, calidad y no cantidad? ¿Qué también será esa calidad que le damos de tiempo a nuestros hijos? Esto lo analizamos regresando de la pausa. Te recuerdo que estás invitado a participar del 4º Congreso Internacional de Educación que se desarrolla este 2 y 3 de octubre en la Universidad César Vallejo. Informes e inscripciones en el kilómetro 3.5 carretera a Pimentel. Están invitados todos, especialmente los profesionales del sector educación. Una pausa y regresamos aquí dialogando y conociendo más sobre lo que está pasando con la familia y con nuestra familia, en nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo como padres y cómo nos estamos comportando como hijos? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? ¿Y qué futuro nos espera en la sociedad? Volvemos. Y hablamos de los valores humanos. Antes de poder opinar sobre el mensaje con el cual me fui a la pausa, tenemos a la conciencia moral, el deber, la responsabilidad, lo que decíamos en el panel, la justicia y la caridad, el valor a la vida, el valor a la vida económica, que también eso es muy importante, el valor a la vida política, que tiene mucho que ver en torno a lo que estamos hablando, porque de esto nos formamos, y el valor humano y también nuestra perspectiva cristiana, ¿no? Bien, estando de acuerdo en eso, decimos, ¿qué es más importante, cantidad o calidad? Estoy bien como madre cuando trabajo todo el día y digo, bueno, al final del día llego y le doy
calidad de tiempo a mi hijo, aunque no le doy cantidad. Hermano, ¿cómo estamos? Pero por ¿Cuál es su opinión? por supuesto, creo en eso estamos muy de acuerdo. El tema de calidad. Nuestros hijos no están demandando o requiriendo de nosotros las 24 horas durante el día. Solamente un momentito, un poco tiempo. De acuerdo a los estudios que se han realizado, Rocío, resulta que los padres en las 24 horas solamente suelen estar con sus hijos en cuanto a comunicación 5 segundos. Buenos días, papá. Dios. Buenas tardes, papá. Buenas noches. ¿En qué nos hemos Y ahí quedó convertido? todo. ¿No? Algo muy Entonces, escalofriante. pero por supuesto. Ahora bien, un poquito de historia. Después de la Primera Guerra Mundial, especialmente Rusia y Alemania comenzaron a atravesar una crisis política, económica y social. En el aspecto social, las familias prácticamente habían perdido, ¿no?, en este caso, a los padres, ¿no? Muchos padres en la Primera Guerra Mundial murieron, muchos jóvenes murieron, de manera que ahora Alemania y Rusia comenzaron a atravesar una crisis tremenda, porque no había una figura paternal. Entonces emergen dos figuras, Stalin y Adolfo Hitler, simultáneamente en ese tiempo. Y entonces denominan tanto a la tierra de Alemania como a Rusia como sus patrias maternas o sus tierras maternas, y ellos ahora se autoproclaman prácticamente como padres de esas naciones. Y ellos vuelcan toda su filosofía, sus pensamientos a esta nueva generación, pequeños, niños, niñas, y con ellos prácticamente se va a la Segunda Guerra Mundial. Un fenómeno similar viene ocurriendo en este tiempo. Claro, ¿por qué? Porque hoy prácticamente la figura paternal no está en casa, no está en el hogar, no está en la familia. ¿A dónde están? Entonces los hijos prácticamente no tienen un modelo a quien seguir, no tienen un patrón, ¿no? No a quien seguir, entonces se sienten entonces un poco desprotegidos, entonces buscan familias sustitutas. ¿Y dónde están las familias sustitutas? Afuera, en las calles están las pandillas, allá están los chicos que se drogan, allá en las calles está la prostitución y todos los males prácticamente. Entonces, en vez que los hogares se conviertan en un lugar de protección para nuestros hijos, y de formación de valores por parte de los padres a los hijos, hoy los hogares prácticamente están expulsando a los hijos y las calles los están recibiendo, los están adoptando a nuestros hijos. Claro, y los hijos dicen, mejor no hubiese nacido porque a mis padres no les intereso para nada, ¿no? Claro. Eso es lo que ocurre, Denis. Vale, partiendo del axioma es imposible no comunicar, porque a veces nos basamos o simplemente nos sesgamos a decir comunicación en la parte verbal. Existe como un sinnúmero de comunicaciones en el cual nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que nos están queriendo decir nuestros hijos y qué es lo que los padres quieren transmitir a sus hijos. Por eso es que los hijos se dan cuenta cuando hay conflicto en la familia por la actitud de sus papás, no por lo que dijeron, sino por la forma de comportarse, su rostro, la posición. Entonces, un montón de información que ellos pueden obtener, ¿no? Parte de ello también es importante lo que acaba de decir el pastor. Sí, es cierto, existen muchas formas de compensar vacíos emocionales, y lo que no se puede negar es que en la familia cargada de tensión, de descompensación, cargada de muchos vacíos emocionales, hace de que la interacción familiar esté llena de gritos, de insultos, de chantajes en sí mismos. Chantajes, has dicho una palabra clave, porque los hijos solemos ser muy chantajistas, ¿no? Si papá, vas a salir, déjame una propina. Papá hace una pataleta, le da un regalo, el papá se siente culpable de estar todo el día fuera de casa y lo compensa con dinero o con cosas materiales. Y de absorber. ¿Qué pasa con los papás que pasan poco tiempo? En la calidad de tiempo que ellos llaman, porque cada uno maneja su criterio, es calidad de tiempo, es que yo lo que no le doy cuando no estoy, quiero darle en ese momento. Y le doy cosas materiales, le doy donde él quiera irse, entonces quiero cubrir ese vacío con cosas que son superficiales y son quizás momentáneas, tan efímeras para los hijos, que no son quizás interiorizadas. Existen otras cosas. Pero hay otras personas, Pastor Manuel, disculpe, que vamos a la iglesia y creemos que con eso nosotros estamos cumpliendo y nos sentimos bien. Dice, pero yo voy todos los domingos a misa, si yo estoy en la iglesia, me golpeo el pecho y pido a Dios por mi familia y me tiene que ir bien. Claro, eso es la religiosidad, pero el hacer lo que Jesús dijo, las enseñanzas, es otra cosa. Yo insisto en la calidad de tiempo. O sea, cuando hablamos de calidad de tiempo, nosotros, los padres, hacia los hijos y a toda la familia, es el tiempo de compartir, ¿no? Experiencias diarias, por ejemplo, ¿no?
experiencias emocionales que pueda pasar el hijo. Apagar el la celular, esposa, ¿no? claro. Apagar Sí, la y computadora, centrarlo, darles ¿no? el tiempo. Claro, o sea, el tiempo de compartir aún las fallas, los errores que tenemos nosotros los padres. ¿Qué pueden decir los hijos a lo que nosotros hemos cometido? O sea, ese tiempo es el que no hay, ¿no? Ahora, sabemos nosotros que en estos tiempos también el mismo hecho de estar ocupados, ¿no? El énfasis al materialismo, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la gente sale a trabajar desde las 5, 6 de la mañana y llegan 9, 10 de la noche, ¿no? Los hijos estudiando y haciendo su vida en sus horas libres, y los padres no saben lo que viven, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de compartir con mucha gente ahí en Estados Unidos lo que es el tiempo de calidad. Y ellos tienen que escoger un tiempo, ¿no? Yo sé que el trajín, el deseo de crecer económicamente, pues hombres y mujeres, o sea, los padres nos metemos a veces de lleno, ¿no? Pero tenemos que recurrir a poder volver a juntarnos. Como Jesús dijo que Él era como una gallina que atraía sus polluelos debajo de sus alas. Eso tienen que demostrar los padres hacia los hijos. O sea, puede ser un tiempo en la noche, ¿no? O puede ser un tiempo, ¿Qué por tan decir, difícil es todo darnos un tiempo, ¿no? el fin de semana, por decirlo domingo. Yo alabo mucho familias que he conocido, por ejemplo, en Centroamérica, a pesar de la pobreza que hay. Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia, ¿no? Toda la familia. Y después se van a comer juntos, aunque sea en su pobreza. Después, ¿qué hacen? Comparten los que escucharon en la iglesia, ¿no? El padre le dice, mira, ¿tú qué opinas de lo que dijo el pastor? ¿Estará bien esto o estará mal? Y es cierto que quienes menos tienen, Pastor Rodolfo, disculpe, son los que más están cerca de Dios. Fíjese, yo estuve hace poco en Huarmaca, región Grau, una zona bastante intrincada de la sierra de esta zona, donde no llega la señal del celular, el internet, la televisión ni la radio. Caramba. Hay que subirse a la punta del cerro. Un mundo diferente ahí, ¿no? Sí, incluso yo no conocía y me llevaron para dar algunas charlas por allá. Y pues yo me fui incluso con lo del celular y todos los medios para estar en contacto siempre. Y me fue en vano. Entonces, pero algo pude experimentar en ese lugar. Ver la sencillez de la gente, su honestidad, su honradez, y mientras compartíamos en una mesa, de pronto entró la gallina de la vecina y de broma le digo, ya entró para el caldo. No, aquí no se toca nada. Aquí cuando una gallinita se mete a la casa de una vecina, si no aparece por unos días, de todas maneras va a tener que aparecer en unas semanas, y al aparecer va a aparecer con pollitos, va a salir con pollitos, pero aquí la gallina no desaparece. La honradez. El caso es, vamos a ver que los padres ahí, por ejemplo, no quieren que sus hijos cumplan la mayoría de edad, es decir, que no pasen los 18 años. ¿Por qué razón? Yo decía, y decían, ¿por qué? Porque mis hijos, al cumplir los 18 años, nuestros hijos se van a tener que ir a las ciudades a estudiar, a proseguir sus estudios, sus carreras, y entonces, y eso es lo que pasa, y después nunca más van a volver por acá, porque aquí no ven prácticamente oportunidades de vida, y, por supuesto. Y entonces se vienen por acá y los niños y los muchachitos llegan a esa edad por acá y llegan a un mundo realmente que está de cabeza. Y acá encuentran entonces una sociedad totalmente perdida, corrompida en todo sentido. Y entonces aquí lo hacen de sus cholitos, la gente que vive en las grandes ciudades, a esta gente tan ingenua en muchas cosas, tan pura en muchas cosas. Pero eso es muy negativo, criar a los hijos tampoco en una cápsula donde luego no van a salir y van a sufrir. Lógico. Lo que en psicología se conoce como el síndrome del nido vacío, donde los papás tienen muchísimo miedo ya que los hijos crezcan y finalmente te quedas con quien empezaste, con el esposo, ¿no? Y el dolor del desapego y que tus hijos ya no estén, eso carga mucho sufrimiento. Es cierto, hay características, y si nosotros hacemos un contraste de las zonas, nivel cultural, regiones, son totalmente distintos a una ciudad tan convulsionada. Eso es cierto. Sin embargo, la sobreprotección, también nos hemos dado cuenta que la sobreprotección trae consigo ciertos problemas, donde los hijos también tienen el miedo de separarse de sus padres aún siendo mayores de edad. ¿Por qué? Porque no se les ha fomentado la independencia.
el hecho de solucionar sus problemas propios, de saber que se pueden enfrentar a algunos problemas que no son muy comunes. Entonces ellos cuando vienen para acá no cuentan con esas herramientas y son absorbidos obviamente por ciertos patrones culturales de una sociedad, pues, obviamente, ¿no? Organizada. Bien, nos vamos a una nueva pausa para regresar y analizar el mensaje que dio el Papa Francisco, donde facilita el divorcio religioso. ¿Cuán beneficioso esto es para la familia? Lo analizamos regresando de la pausa. Te recuerdo que estás invitado a participar del 4º Congreso Internacional de Educación. Educación, una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa. Contará con la participación de especialistas de talla nacional e internacional y está dirigido a docentes y profesionales de todos los niveles y público en general. Este 2 y 3 de octubre en el campus de la Universidad César Vallejo, kilómetro 3.5, carretera Pimentel. Informes e inscripciones al 480210. Volvemos. Bien, y el Papa Francisco anunció ya hace algunos días en el Vaticano el documento llamado Motu Proprio, que significa pues propia iniciativa en latín y cambia la manera de facilitar el matrimonio religioso, la desunión o la anulación del matrimonio religioso. ¿Cómo ve usted, Rodolfo? Definitivamente, Rocío. Probablemente para tratar de alguna manera de buscar una válvula de escape frente a la ola de violencia que se vive también dentro de los matrimonios, ¿no? Para tratar de facilitar todo eso, pero también pues hay otro grave riesgo de prácticamente ponerlo, el tema del matrimonio, de repente no dentro de su contexto y su valor de lo que debe de ser, y es desde el punto de vista bíblico. Porque el concepto es que uno se casa de religioso para toda la vida, y ahora ya no sería con nadie se casa pensando en que se va a separar. Claro, en que se va a separar, menos en el tema religioso, no, en el civil sí. Ahora tenemos que definir pues si el matrimonio en sí es un contrato o es un pacto. Porque si es un pacto es para toda la vida. ¿Es un pacto o un contrato, psicólogo? Es un pacto o un contrato. Voy a definir ambos como un compromiso, en realidad. Y cuando hablamos de compromiso, cómo lo asuman ambas partes, en eso está justamente lo que se define la convivencia. ¿Por qué? Porque si el Papa ha decidido esto desde el punto de vista de la salud mental, pues en nombre del amor, entre comillas, el que no es sano, el que no es saludable, se han cometido muchas barbaridades, muchos problemas. Solamente por el hecho de no poder divorciarse, ¿verdad? Por supuesto, ¿por qué? Porque el matrimonio, lejos de verse un sacramento, de verse como un sacramento, se ha visto como algo de que tiene que darse sí o sí, y sin una convicción y sobre todo sin un compromiso afectivo, emocional, y que tenga claro cuál es el concepto de familia. O sea, las personas obviamente tienen su propio concepto de familia, de sus vivencias. Aquella persona que se formó, que se crió en una familia uniparental, pues va a tener posiblemente diferente percepción a quienes se crió con ambos padres, aquel que se crió solamente con el abuelito. Entonces, desde allí vamos a imaginar la unión de estas familias, de estas personas, con formaciones de familias distintas. ¿Cuál es el concepto de familia que tienen entonces? Entonces la decisión de casarse va a determinar muchas cosas. El futuro de la familia entonces, sí, ahí, ¿qué se nos viene? Yo creo que lo que dice Dios en su palabra da precisamente el cumplimiento. Dice que nadie se puede burlar de Dios y todo lo que el hombre sembrare eso va a cosechar. Ahora Dios, cuando instituyó el matrimonio, dijo: lo que Dios une, no lo separe el hombre, ¿no? Entonces el hombre hoy en día está dando leyes, tanto legales como religiosas, que están prácticamente desbaratando, ¿no?, lo que es el matrimonio. O sea, no están dando la esperanza, ¿no?, de restaurar, por ejemplo, las parejas o los matrimonios que la están pasando mal. Entonces usted sabe que todos los matrimonios tenemos problemas de toda índole, ¿no? Entonces quedamos con esa reflexión, leamos lo que nos están comentando en las redes. Clodomiro Vergara dice: creo que sí, ante la pregunta hecha, la familia está en crisis, es el resultado de muchos factores: violencia en el hogar, pobreza,
Hoy en día los matrimonios no duran, pasan uno o 2 años y las parejas están divorciando, se sufre mucho, los hijos son los que más llevan la carga, los padres son irresponsables. Peter Ortiz Méndez dice: necesitamos un trabajo coordinado con la comunidad evangélica para poder inculcar los valores auténticos como se debe formar a nuestra humanidad. Liliana Chero nos dice: hoy en día no existe la comunicación entre los miembros de la familia, realmente sí existe una crisis y es lamentable que vaya de mal en peor. El respeto, los valores simplemente son escasos. Esta es la conclusión y antes los invito a ver los resultados de la votación de nuestros televidentes a través de la línea telefónica con nuestra prueba de verificación ciudadana. Y esta prueba de verificación ciudadana, los comentarios han tenido que ver muchísimo y son fundamental para la respuesta. ¿Crees que las familias peruanas atraviesan una profunda crisis de valores? ¿Sí o no? ¿Cuál es el resultado? Sí, realmente, y esto creo que es al donde nosotros llegamos en la conclusión del panel. Un mensaje final, estamos terminando. Pastor Rodolfo. Sí, la generación de hoy, esta nueva generación, ya prácticamente ha perdido toda credibilidad frente al matrimonio porque ha visto que entre sus padres la cosa no ha funcionado, entre los hermanos mayores la cosa no ha funcionado, en el vecino no ha funcionado. Ahora a esto se suma la declaración del Papa. Entonces mensaje para padres e hijos. Claro. Entonces pedimos que todos los padres se saquen un tiempo y comiencen a conversar y a dialogar con sus hijos, a darles afecto y a darles mucho amor a los hijos. Denis, mensaje final. Bien, mensaje final para las familias, para los padres es justamente hacer un autoanálisis del rol que están ellos dando, cómo están funcionando como familia y que la calidad de tiempo no sea el cúmulo de cosas materiales, sino de la afectividad y enseñar sobre todo enseñar a sus hijos desde el punto de vista como modelos, como referencias, que es lo más importante, ¿no? Eso hermano, una invitación, ustedes están organizando una marcha para este 26 justamente, para el rescate de la familia. Sí, en defensa de la familia y por cierto también para dar a conocer al público en general que la única esperanza es volver a Dios, es volver a quien instituyó el matrimonio, a quien instituyó la familia. Y por otro lado también para pronunciarnos ante nuestras autoridades, que ellos tengan que ver también con el apoyo que necesita la familia. El alcalde de nuestra ciudad de Chiclayo ha creado un ente en la municipalidad para trabajar con la familia, pero él me dijo hace poco que no tiene el presupuesto. Y por ¿La invitación para participar de esta marcha? Sí, invocamos a toda la población, a todas las iglesias, a todos aquellos que están a favor de la familia, a participar de esta marcha que se inicia este sábado 2 de la tarde en el Parque Infantil de Chiclayo. El punto de partida. El punto de partida. Pastor Manuel, muchas gracias. Pastor Rodolfo, gracias por su presencia. Denis, psicólogo, muchísimas gracias. Con nosotros hasta aquí el programa. Las preguntas fueron puestas en la mesa y queda con ustedes las conclusiones. Nos reencontramos mañana con más En Democracia.